Saludos amigos, es viernes y precisamente viernes, último día de la semana laboral para nosotros. También es el último día del mes de agosto. Así es que nosotros les damos las gracias a todos ustedes por preferirnos desde tempranito de la mañana y vernos a través de Teleimpacto, canales 52 y 22. Esos canales es para aquí, para el territorio de la República Dominicana. 22 y 52, 22 de WIN, también de Aster y Tricom, y 52 en el sistema de televisión por cable de Claro. También el 52 en la televisión abierta del país, Televisión Dominicana en el exterior y nuestro canal de YouTube en diferido, Primera Hora TV. Gracias. Nosotros en este viernes tenemos comentarios, opiniones, noticias, deportes y todo aquello que es necesario para que usted inicie bien este viernes informado de lo que acontece en el territorio de la República Dominicana. Siempre nos juntamos y por eso nos regocijamos cada día, más aún saludando de inmediato a Santiago Cuesta Curi. Santiago, buenos días, ¿cómo estás, hermano? Buen día. La única diferencia es que estoy en un cambio de invierno. Vine en Chacabana. No me puse mi jaque como usted puso el jaque del sur. Debí ponerme el jaque del norte. Sí. Yo. A pesar de que están en extinción, sí, en su cauce, han disminuido Sí, los dos jaques. Los dos jaques, son jaquecitos. El No lo pongas tan chiquito porque, tú sabes, porque me decepciona eso, ¿sabes? Que son jaquecitos. Si no, ante la dimensión de esos ríos. Mira lo que está como pasando. Como era en el pasado, ¿eh? Mira lo que está pasando en el Parque Jaragua. Sí, así es. En el río Milito. Bien, en el Parque Jaragua fue que metieron una carretera por el medio. Sí. En el Parque Jaragua, una carretera por el medio. ¿Y tú has visto las comparaciones del río Mulito? ¿Cómo está? Sí, sí, no chequeamos eso. Pero me dijeron que en el Parque Jaragua hay una carretera por el medio. Sí. Un hermano del presidente, dicen. Dicen que un hermano, sí, por eso te iba a decir. Y ahí los haitianos están despalotando y tienen hasta horno de carbón. Y en un momento determinado me comentaron que hubo como algún funcionario de medio ambiente, como que había dicho algo con relación a eso, y llamaron y dijeron, dele para adelante a eso, a ver, siga en eso. Me dijeron a mí eso. Sí, así fue. Me comentaron eso. No, ante lo que estaba pasando. El audio estaba todo ahí. Ok. De la persona cuando llamó. Pues se hizo un audio, se grabó un audio. Parece que se grabó eso y también. ¿Y a quién estoy llamando? Bueno, creo que es Mircea, el hermano del presidente. Siga. Ok. Pero. Yo vi ese comentario, ¿eh? Buenos días, señores. Gracias a Dios, a Jesucristo, que cada mañana nos permite a todos nosotros este elenco de su matutino Primera Hora poder compartir con ustedes estas 2 horas a través de nuestro canal de Teleimpacto 22 y 52 y además a todos los dominicanos que nos siguen en diferido a través de las redes de la internet, de nuestro canal de YouTube Primera Hora TV. Y aquí Genchi, como yo, una mañana friolenta, como los cambios, y sumamente preocupado porque el clima ha cambiado de la noche a la mañana y hemos visto que hay una parte meteorológica preocupante para estos últimos días, una tormenta, una vaguada, un ciclón. Sí, hay muchas cosas. Y que entonces está arropando la isla de Santo Domingo, República Dominicana, y que incluye además de que hay alerta amarilla. Sí, hay muchas para San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Y alerta verde para unas 14 provincias más. Sí, así es. ¿Qué dice la parte meteorológica? Que es importante que ustedes sepan en toda la República Dominicana las informaciones del COE y sobre todo lo relacionado con el paso de esta vaguada, y que todos sabemos lo que afecta a la mayoría de los ríos, porque es la única vez que tiene la oportunidad de volver a hacer río, cuando hay este tipo de vaguada. Y después ellos vuelven a hacer lo que no eran, piedras. Pero cuando llegan este tipo de vaguada, siempre los ríos vuelven a su cauce y se alimentan. Lo único que no tienen de dónde conservar ese alimento de las aguas
porque están totalmente depredados. Sí, así es una situación que, a pesar de que uno quiere que el agua exista, Exacto. y más aún ahora me acuerdo eso del agua, la sequía que hay en San Juan, No, que no se va a poder sembrar no arroz. no se va a poder sembrar arroz, y Ni prevención, ni planificación, ni nada por el ni estilo. alternativa para sustitución, ni nada No, de eso. porque hay sitios donde en esos casos, hay cauces que lo debían para entonces retroalimentar al otro. Sí, exactamente. Hasta tanto, eso es donde hay un país planificado agricultura, Sí, con la así es. agricultura, Sí, sí. que dice, bueno, este río está por debajo de su cauce, este está por encima o tiene mucho más, vamos a desviar para que alimente aquí, porque desde aquí es que se alimentan la agricultura, entonces vamos a llevarle agua. Sí, así es. Pero lamentablemente aquí no hay ningún sistema de planificación y en la agricultura lo que hay es negocio, Así es. negocio, ganancia, importación. Entonces, ¿qué le va a importar? Qué cosa, ¿eh? ¿Qué cosa, eh? Mire, la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, informó que los aguaceros están afectando hoy varias zonas del país a causa de una onda tropical y una vaguada. Entre las provincias afectadas figuran Samaná, Atomayor, Monte Plata, La Alta Gracia, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, San José de Ocoa, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Elías Pilla y Santiago Rodríguez, según este boletín que nos ha ofrecido la Oficina Nacional de Meteorología. Exacto. Esta actividad de aguacero se extenderá a otras localidades en el transcurso del día, o sea que además de la que les hemos mencionado, otras serán también afectadas. Para mañana se espera que la onda tropical se aleje del país, no obstante la humedad dejada por este fenómeno que continuará aportando condiciones junto a la vaguada para que continúen produciéndose aguaceros dispersos. Oiga eso. Pero dispersos como los que han caído en los últimos 2 días aquí en la capital. Bueno, parece Son unos dispersos que le llevan dispersamente hasta los zapatos a cualquiera, porque las así inundaciones se sintieron tanto en el día de ayer como antes de ayer. O sea, porque la cantidad de agua en pocas horas fue masiva. Ayer tú no estabas en la ciudad capital cuando llegaron esos torrentes de aguacero. Sí. Fueron ásperos. A través de las redes sociales uno le dio seguimiento a eso y que cayó fuerte. agua. Fue agua, no agua, como le dicen, porque la gente le dice tremendo aguacero, pero no puede ser cero, No, porque si es cero no está cayendo nada. exactamente, pero yo siempre digo agua mil. Agua 1000, agua 500, porque es duro. Mira, Mira, pero debo decirte también con relación a esta información que nos han presentado, de que la ONAMET explicó que da seguimiento a una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a una amplia zona de baja presión entre las costas de África y las islas de Cabo Verde, que presenta una posibilidad de un 60% para desarrollarse como ciclón tropical en las próximas 48 horas. estaba por allá por Senegal. Así es, debido al incremento significativo que se espera en las lluvias para las próximas 24 a 72 horas, el organismo también mantiene alerta ante posibles crecidas, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en varias provincias del país. O sea, que usted tiene que tener en su cabeza de que va a seguir lloviendo por las próximas 24 a 72 horas y además usted sabe que hay una depresión tropical que posiblemente pueda convertirse en tormenta y que pueda afectar también el territorio de la República Dominicana. O sea que para las aguas que siguen cayendo en el país parece que serán torrenciales también en el día de hoy, en el día de mañana, y ver entonces cuál es el rumbo que tomaría esa presión tropical que también podría afectar nuestro territorio. De tal manera que a salir con el paraguas,
a salir con el paraguas y estar atento porque cuando llueve usted sabe que la capital de la República Dominicana se torna intransitable, muy difícil. Hay mucha gente que inmediatamente sabe que comenzó el agua, se marcha a su hogar porque es el mejor lugar donde pasarlo hasta que baje definitivamente esa tempestad. Pero también al día siguiente se quedan en las vías de Santo Domingo remanentes de los grandes pozos de agua que, producto de la deficiencia del sistema de alcantarillado pluvial de Santo Domingo y por la gran cantidad de basura que dominicanos y haitianos tiran en las calles, entonces tapa esos filtrantes del alcantarillado. Y la incompetencia que existe en la recogida de la basura por parte de la alcaldía del Distrito Nacional y de toda la provincia. Exacto, la falta de educación del pueblo dominicano también, de manejarla. Tú le sumas la incapacidad, porque independientemente de todo, es cierto que hay una falta de educación en la ciudadanía que ha sido como consecuencia de la falta de orientación, la falta de aplicación de las leyes, la falta de principios de los mismos alcaldes, que ha llevado a esto, a que el drenaje pluvial de las alcantarillas en la República Dominicana, en todo el país, no funcione. Bueno, ustedes se dieron cuenta el día pasado que hubo Funcionaba cuando la era de Colón, que lo construyeron. Que lo construyeron, pero también la sociedad era otra y había otros mecanismos. No estaba tan abierta la democracia y estaba el sistema represivo también. Ni teníamos tantos haitianos tirando basura. Entonces ahí voy. A la calle, porque eso es parte también del incremento. Tú te diste cuenta el día pasado que hubo un servidor público de un ayuntamiento que estaba barriendo la basura y le estaba echando en el filtrante. Sí. Entonces, para que tú veas, ese es una persona que está llamado a contribuir con la limpieza y el ornato de las vías públicas. Sin embargo, a él no lo prepararon ni lo concienciaron para que sepa de que la basura no puede tirar al filtrante, porque el filtrante también tiene otra función social. Mira, Genchi. Qué cosa la del mundo, ¿eh? Aparte de eso. Ahí en la parte de atrás de la Cámara de Cuentas, del antiguo Guacalito. No, pues es un desastre. No, yo he visto gente que tiene Pero su negocito ahí, su tarantín. Que eso son haitianos. Eso era haitiano, tiene su tarantín, correcto, tiene su tarantín y él estaba limpiando antes de irse, pero el depósito de lo que había recogido, producto de la basura que procreó en su tarantín, el depósito era el filtrante. El filtrante. Sí, porque por ahí se tapa. No se ve mal la basura. No, exactamente. Como yo limpié. Ya. ¿Dónde está? No se sabe. Se veía cuando él cogía el palo, la parte inversa del palo de la escoba, para hacerle así a la parrilla del filtrante, para que la basura entre. ¿Algún día una campaña de la penalización o ha visto que se penaliza, se lleva preso? Pero cuesta. ¿A quién hace eso? Entonces, hablan de la ley de basura y todo eso, pero cuesta. Pero es que aquí no se educa a la gente. Es verdad que eso hay que comenzarlo desde las escuelas para el futuro ciudadano. Ayuntamiento del distrito echando la basura en los filtrantes. Sí, empleado, barriendo. Sí, y le echan los filtrantes. La falta de orientación, de conocimiento. Claro. Entonces, eso te dice a ti la incapacidad que existe claro. de todas las alcaldías que hemos tenido, porque llegan políticos sin ningún concepto ni preparación, ni académica, ni orientación, ni mucho menos experiencia en el aspecto de el manejo de los desechos en una alcaldía. Y como usted no tiene experiencia de lo que significa ser alcalde, entonces usted llega allí como político. Ustedes saben que David Collado llegó en 43 días, alcalde del Distrito Nacional, de un salto de diputado, que no hizo nada en la Cámara de Diputados, alcalde del distrito. Es así la política, la influencia de dinero de los Vicini y de la traición en el PLD contra Roberto Salcedo, porque todo eso estuvo mezclado, hace posible que David Collado sea hoy el alcalde del distrito. Y lo que anda buscando es embellecimiento y cosas bonitas, porque en su capacidad para dirigir la alcaldía de la ciudad primada de América le queda muy grande. Le quedó 14 años grande a Roberto Salcedo, que no tenía ningún concepto de lo que es una alcaldía ni una ciudad primada de América. Vivimos en el mismo renglón. No hemos tenido un alcalde que entienda
lo que es la ciudad primada de América, como es en otros países. No aparecemos en ningún renglón en cuanto a ciudad primada de América, que deberíamos ser el ejemplo del top de las 10 primeras. Nosotros no aparecemos en ninguna de las categorías que tiene que ver con el top que se hace en todo el continente. República Dominicana, ciudad primada de América, no aparece, porque es la más sucia, no hay condiciones, incluso teniendo patrimonio de la humanidad, tampoco se respetan. Y es así. Pero, gente, yo quiero decirte... Ahora, en la gestión que más atención le puso a lo que tiene que ver a la característica histórica de la ciudad de Santo Domingo, en lo que era la utilización de los espacios por su gente y en lo que tenía que ver el uso de diferentes edificaciones con el objetivo de que la gente lo usara, fue José Francisco Peña Gómez. Doctor Peña Gómez, porque tenía otra cultura. No, pero lamentablemente fue por 4 años. Y otro conocimiento también. Y la ciudad capital era todo el Gran Santo Domingo. Así es. O sea que no es como ahora, que hace del 2002. Van a tocar hoy. Explícame, ¿qué? Sí. Me llamó. ¿Qué te va a poner? ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Que No, que hay baile hoy. Sí. Vamos a... Frank y yo vamos a... No, pero yo llegué, yo no le dije a él que se pusiera chacabana blanca y... Pero ven acá, pero es la misma camisa. Hasta la cosita por el lado. Ah, no es la misma. Fran Linazo tiene bolsillo, Fran. Hombre, esta gente viene aquí, Fran Linazo. Fran Linazo. Y Cuesta Curi, los camisas blancas, mangas largas, avireticas por los lados. Yo estoy mirando. ¿Ya me asusté cuando lo vi? No, pero digo yo, no, pero mire, por eso fue que te interrumpí. Van a tocar. Hoy hay baile hoy. Viene colores, no sea así. Sí, pero viene colores como muy coincidentes. Ahí mi madre. Yo no lo llamé a él. No, que yo sepa. No, pero mínimo, se bajó la orden del uniforme. Eso me acuerdo cuando yo tenía combo. Bueno, vamos a tocar para Santiago. Vámonos con camisa negra, pantalón blanco y zapatos negros. ¿Entiendes? Ustedes se pusieron de acuerdo. Mañana, viernes de colores, primera hora, chacabana blanca. Y abierta por los lados. Está buena esa. Oh, pero claro. Miren, señores, un día como hoy, 31 de agosto del año 1979, Ahí sí. es muy recordado por todos los dominicanos. Estamos hablando de 39 años del paso por la República Dominicana por el más grande, devastador huracán que haya existido en el país y que dejara la mayor cantidad de muerte y de destrucción como lo fue el huracán David, que llegó a República Dominicana alrededor de las 2 de la tarde, el 31 de agosto de 1979, y que causó destrozo, muerte, destrucción de casi todo el sur de la República Dominicana, miles de desaparecidos, porque los ríos se lo llevaron, incluso cantidades de cientos de miles de aves, de cerdos, de pollo, de vacas, de caballos, todo tipo de animales de los campos fueron arrastrados por este poderoso huracán de categoría 5. Llegó a la República Dominicana y en ese entonces apenas tenía un año de gobierno el fenecido Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Lo recordamos como ahora, que por demás, después de pasar el huracán David, aquel 31 de agosto de 1979, tuvimos también el percance de llegar una de las tormentas más grandes que hemos recibido y por más tiempo. Durante 7 días estuvo martillando el país, todo el territorio nacional, toda la isla, la tormenta Federico.
Nunca habíamos tenido un huracán y detrás una tormenta. Una combinación que esperamos en Dios que nunca vuelva a suceder en la República Dominicana. Estamos hablando de que el país quedó totalmente incomunicado. El Cibao, en la parte de Bonao, pues en la cumbre se derribaron totalmente la montaña y no se podía cruzar para el Cibao. Al sur, incluso el río Jaina superó el puente y la cantidad de puentes que quedaron destrozados era una cosa exagerada. Nunca habíamos visto un desastre tan grande en este país como nos tocó ver a nosotros ese desastre de aquel 31 de agosto de 1979. Todavía, a 39 años, encontramos damnificados de ese entonces, como es el caso en Santiago de los Caballeros, que hay damnificados, en la ciudad capital. Sí, ahí están todavía debajo del puente. Debajo del puente. Puente Duarte. 39 años después tenemos damnificado del huracán David. Es algo insólito que no se haya hecho justicia con esos dominicanos que lo perdieron todo. Entonces, por eso es que la advertencia a la crecida de los ríos, la advertencia a las tormentas, la advertencia a los huracanes, en tiempos de huracanes en la República Dominicana hay que ponerle atención. Porque también por ahí viene el 22 de septiembre, que fue también la llegada en 1998 del huracán George. El huracán George, correcto. Entonces, Entonces toda esa experiencia hay que tenerla. George va a cumplir 20 años. 20 años. Que vino a la República Dominicana. Así y que hubo un gran fallo en ese entonces. Sí, se manejó inadecuadamente. Inadecuadamente. Sí, la sí. falta de experiencia Sí, así es. obligó a muertes innecesarias. Entonces, todo eso lo hacemos con fines de recordar la atención que hay que mantener a las informaciones que da el COE con relación a la crecida de los ríos, a la llegada de esta tormenta, de esta vaguada, que hay que poner mucha atención. Nosotros recuerdo que nosotros vivíamos en Jarabacoa y quedamos con la ropa que teníamos encima, una cacerola, como decía mi mamá, de comida que tuvimos que llevarnos, porque tú dijiste que comenzaba a las 2 de la tarde. Sí. Comenzó a las 2 de la tarde. Y ya cuando mi papá volvió al día siguiente donde vivíamos, ahí no había nada. Nada, había nada. Quedamos con eso y un radio que yo nunca lo dejaba. David se llevó todo. Todo. Ahí no había nada. Se llama el barrio de las Piedras ahora, porque vivíamos a una cierta distancia del cauce del río Yaque del Norte, con un afluente que tenía por las inmediaciones donde nosotros vivíamos a unos casi algunos 400 metros, pero que era un lugar muy habitado durante decenas de años, pero nosotros aprendimos ahí que lo que es del río vuelve a ser. Él vuelve y recoge su cauce y entonces ahí nos acordamos de ese dicho popular. Y precisamente ahí desapareció todo, señores. Desapareció todo lo que teníamos, solamente con la ropa de encima, y nos fuimos a refugiar a la oficina de la Dirección Forestal de Jarabacoa, donde mi papá laboró durante muchos años. Y entonces a partir de ahí tuvimos entonces que comenzar a emprender de nuevo la consecución de bienes materiales. Pero esta triste recordación, tanto para Carlos Suero como para mí y toda nuestra familia, ese preciso momento. O sea, tú decir jefe de una familia, tú decir, ¿y ahora? Nada. Así Ni le siquiera pasó, dónde dormir, nada. Así le pasó a cientos de miles de familias, especialmente en todo el litoral sur. Yo recuerdo que yo laboraba... Porque como tú dices, la gente solamente se hace referencia a lo que fue la gente, la persona. Sí, pero en animal, y los animales, como tú bien apuntas, eso fue un arraso. Mira, cuando tú llegabas al puente de Jaina, pues yo laboraba para Río Jaina, y el huracán fue un jueves. Correcto. Y el sábado pudimos ir y
fuimos. Y desde el puente de Jaina, nosotros estimábamos que veíamos a Baní. Ay, mi madre. Porque todo se lo llevó. Todo. Tú veías eso que tú no lo podías creer. Porque antes de eso, tú veías que todo se tapaba por los árboles. Sí. No. Tú veías desde esa subida de Jaina, tú veías el sur, casi el sur entero. Tierra ¿Entendías? arrasada. Tierra arrasada. Y todas las casas desbaratadas. Recuerdo yo que no sé si hay una imagen del puerto de Santo Domingo, donde habían, no sé si eran 15 o 20 vehículos uno encima de otro En el puerto. en el puerto. Porque he de recordar que el ojo del huracán David entró por toda la costa del Mar Caribe, de manera suroeste. Entonces, el pavimento de la George Washington lo levantó. En la George Washington existían unos bancos de concreto Sí, armados. sí, que, Y eso lo volaba. sí, que salían volando esos bancos. Sí, había, parece, un extranjero en el Hotel Jaragua de ese entonces que filmó imágenes de cómo se levantaban esos bancos de concreto como si nada. Y también hay una imagen, como yo le digo, de los vehículos en la aduana, cómo lo subió uno encima de otro. Una cosa increíble. Uno encima de otro. La gente no cree, pero la naturaleza No. tiene una fuerza vertiginosa. Eso fue una fuerza violenta. Y hay imágenes que yo llegué a pasar en Panorama Social, en el recuento de los 50 años de democracia que hice. Y hay imágenes del sur, de Barahona, de esa zona, esa. Óyeme, que no es fácil. Como tú ves pueblos donde no quedó una casa parada. O sea, por eso es bueno que la gente recuerde las cosas que se han vivido con referente a los huracanes. Pero hay un huracán que acaba de llegar. ¿Cuál? En el día de ayer. Ah. Se estima que, aunque los huracanes con nombre de mujer, solamente María, Sí. recientemente Que fue duro también. fue duro en Puerto Rico, se estima casi 3.000 personas muertas. Vi yo el último boletín El último boletín que dieron recientemente. de los informes que Los se han informes recogido. ya que se han recogido totalmente. Pero ayer llegó una especie para la política y para la situación que hay en el país, y ahí fue la llegada ya definitiva por el aeropuerto de la nueva embajadora de los Estados Unidos, Robin Bastin, quien ya arribó, dio unas declaraciones en el aeropuerto, y es de imaginarnos que después de hoy, yo creo que lo más tardar sería el lunes, ya la próxima semana estaríamos viendo a la embajadora Robin Bastin presentando sus credenciales al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Mira a tu amigo ahí detrás. Ya de manera Robert formal. Copeland, míralo ahí. Ahí está el señor agregado económico, quien fungió como principal figura de la embajada norteamericana hasta la ausencia de la embajadora o del nombramiento de ella, después que en enero del pasado año, pues ya no fue el embajador, el señor Wally Buster. Entonces quedó la embajada sin un embajador, y ya en este día, antes de salir el mes de agosto, tal como habíamos pensado y habíamos expresado aquí en este matutino, de que la llegada de la nueva embajadora iba a ser a finales del mes de agosto, es ahí la realidad. Ayer, 30 de agosto, un día antes de finalizar el mes de agosto, llegó la nueva embajadora de los Estados Unidos con un grupo de encargos, como es de imaginarnos, en los cuales deberá incluir sobremanera la situación política en el país, porque es de interés de los Estados Unidos siempre, la parte de lo que tiene que ver las elecciones del año 2020, y donde está enmarcado una posible modificación a la Constitución, a lo que se niegan los Estados Unidos con los países
todo el continente latinoamericano, es algo renuente. La permanencia, la perpetuación, el caudillismo de los presidentes con modificaciones, tal como lo ha expresado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una política dura con relación a eso, y de la cual en nuestro país es algo normal. Ahora, yo creo Ella decirte, llegará, quiero- perdón, Henry, con otro encargo, que es el cargo de las relaciones dominico-haitianas, porque de eso también se trata, de que la embajadora, de hecho, la oiremos hablar con relación a la migración, a la normalización, a la regularización, a la defensa de los inmigrantes haitianos. Eso es algo que también vamos a ver, porque es parte de la política, no de ella, sino de los Estados Unidos. A eso inclúyenle que también la escucharemos en cualquier momento hablar de las cancelaciones de la visa o de tradición, y sobre todo, que no nos puede dudar que ella incluya dentro de sus temas la corrupción y la impunidad. Hay que decir que esta embajadora, a su llegada al país, ha llamado la atención a mucha gente por la trascendencia de su llegada. Incluso había medios de comunicación electrónicos apostados en la terminal de las Américas y fueron pasando en vivo el momento en que la embajadora descendía del avión. Había medios internacionales. Entonces uno ¿Sabía? dice, ¿por qué? Había medios internacionales. Claro, que vinieron a eso. Entonces, Vinieron exclusivamente eso, a eso. eso tiene un lenguaje, eso tiene una lectura. Sí. No se conoce porque Donald Reinack estuvo aquí, que era una mujer, y no fue así. Parece que yo entiendo que desde el punto de vista de la importancia que para los medios de comunicación representa la llegada de la señora embajadora de los Estados Unidos al país, el hecho de apostarse allí, hacer transmisiones en vivo, se iban pasando boletines, y los medios digitales, usted accesaba en el día de ayer y todavía lo puede encontrar, y son decenas. Aún no así con los medios escritos que reseñan brevemente la llegada de la embajadora que ya está en el país. Entonces uno decía, bueno, pero los medios audiovisuales, esta trascendencia de esta embajadora, no recuerdo que haya sido tan trascendente para la República Dominicana, ni siquiera con el señor Brewster, que ya se venía de antemano con una polémica en donde incluso el antiguo cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se había manifestado producto de la preferencia sexual que tenía el embajador, donde se hablaba de que él tenía era su esposo, no su esposa, y así con él se presentó aquí al país, e incluso fue y se presentó también al Palacio Nacional. O sea, y todo esto, todos estos comentarios y toda esta ola de opinión que representó Brewster antes de su llegada y después de su llegada al país, porque se decía que venía con la agenda LGBT y todas esas cosas que yo creo que ni siquiera esto estuvo por encima de la cobertura y el espacio que se le dio en el día de ayer a la llegada de la señora Robin, embajadora de los Estados Unidos del país. Entonces parece que hay momentos estelares y hay misiones claramente definidas con las que ella viene, que son de trascendencia para la sociedad dominicana. No, Y más aún en lo que concierne a esta relación dominico-estadounidense, producto de que ya está desde antes de ayer aquí en el país el nuevo embajador de China. Ahí es que te voy. Cuando yo diría, digo, bueno, pero lo más trascendental sería que se le ponga atención, se le dé esa dimensión al embajador chino. Claro, yo diría eso, porque al fin y al cabo, que esa es la cobertura, es la relación económica más trascendental, ¿entiendes? Que en el pasado reciente ha tenido la República Dominicana para mostrarle al mundo, ¿entiendes? El toque de bola por tercera que él estaba esperando que se le dio a Taiwán para la relación con China, que ni siquiera los Estados Unidos sabían. O sea que el gobierno lo manejó con un hermetismo tal, un secreto, un sincretismo tan grande que ni siquiera hasta los Estados Unidos fue sorprendida por el toque.
Y tú no notas. Entonces ya la cantidad de millones, el comentario que surgió cuando fueron allá a firmar unos contratos, 5 contratos allá a China, Que están en la firmados. casa que están firmados, allá hay una casa, en la casa oficial de gobierno, En la casa del pueblo. en la casa del pueblo, ¿cómo se le Palacio llama? del Pueblo. Palacio del Pueblo, ¿cómo se le llama? Y todo lo que eso también ha generado, pero aún así tampoco, esa llegada de ese embajador chino no tuvo la trascendencia desde el punto de vista de la notoriedad pública, como tuvo la de la embajadora en el día de ayer. Pero mira, Henchi, nota lo que te voy a decir y por qué siempre mantengo la tesis de que nada es casual. Después que lo aprendí en Costa Rica con el caso de don Pepe Figueres, es presidente y quien construyera lo que es hoy Costa Rica y quien eliminó las Fuerzas Armadas para que ese dinero fuera a parar a la educación. Sí, porque el pueblo estaba educado ya Sí, para que no exista eso. sí, dijo, no necesitamos Fuerzas Armadas. Exactamente. Lo que necesitamos es educar al pueblo. Y por eso Costa Rica es una de las naciones más educadas del mundo. Y en el continente, una de las principales, junto a Chile. Y el concepto de un tico es diferente. Ahora, ¿por qué yo digo que no es casual las cosas en el país? Fíjate que ayer llegaba la embajadora de los Estados Unidos, Robin Best. Y casualmente en el periódico Listín Diario del día de ayer, a toda plana, su foto de media página de portada era el embajador de China, dando sus declaraciones a qué venía la República Dominicana y diciendo el embajador chino de la famosa 3C y hablar de jonrones como introduciéndose en el país Y que será en el aspecto del béisbol. Claro. Pero ¿quién habla del aspecto del béisbol que viene a la República Dominicana? La embajadora, que dice que porque ella es una fiel seguidora del béisbol en los Estados Unidos y aparece en una foto con los 3 inmortales de la República Dominicana, con Vladimir, con Pedro y con Marichal. Y dice que desde que inicia el torneo otoño-invernal, ella va a ser una asidua visitante al estadio de béisbol. Pero no es casual que después de que ella dijera eso, entonces aparezca ayer el embajador hablando del home run y del béisbol. Óyeme. Inmediatamente yo vi esa declaración. Óyeme. Me di cuenta de que realmente que además de un embajador, estaba en presencia de un político chino. No, el embajador chino. Sí, estaba en presencia de un político chino. Y dice, Porque tú sabes una cosa, siempre se ha dicho analicen eso, ¿eh? siempre se ha dicho que la forma de cómo tú introducirte a otro es hablándole de lo que le gusta. Sí. ¿Y por dónde se fue él? Por el béisbol. ¿Y por dónde se fue ella? ¿Y por dónde se fue Leonel Fernández el otro día? Por el béisbol. Bueno, sí. ¿Entiendes? ¿Y por dónde se fueron los otros muchachos que están del PLD en disputa? Por el béisbol. Porque es la forma de cómo entrar a nosotros. No, que yo he dicho del pueblo. Claro. Que es Pelota, conocedor de las 3 P. Película y política. Pelota. Tú le hablas a un dominicano de película y te va a decir toda. Le habla de pelota y ni hablar. Y de política. Y de política ni decir. Una cátedra. Una cátedra. Y eso sin ir a la escuela. Sin ir a la escuela, ¿eh? Sin No, ir a la sí. escuela, ¿eh? No, porque eso es. Empíricamente. Empíricamente. Empíricamente, tú le hablas a cualquier persona en la ciudad capital, en el Cibao, Sí. en el sur, No, en el de extremo sur, pelota, sí. y te dice de todo De lo que es un todo. pelotero. Y te dirige un juego también Y te- mirándolo. Sí, mirándolo. Hembra y varones, ¿eh? Porque no le atribuyen eso a los varones porque nada ya más. no, ¿eh? ya Bueno, las hembras van al no, parque de no, béisbol. y te dirigen el juego, ¿eh? Sí. Si no, mira el crecimiento de las cronistas deportivas. Sí, ¿Y por porque qué? Ah, por no eso. es casual. Ah, bueno. Entonces, por eso yo digo que no es casual que ambos embajadores a su llegada nos han traído como regalo de introducción lo que más le gusta al dominicano. Independientemente de las 3 P, la pasión más grande de un dominicano es el béisbol. ¿Y por dónde ha entrado la embajadora antes de su llegada? Con una inmensa foto que repartió la embajada y que salió en las redes sociales con Pedro Martínez, Vladimir y Juan Marichal. Es mucho que decir. Sí, eso. Eso es mucho que decir, Sí, ¿eh? eso. Y entonces el embajador chino, en su primera declaración pública en un medio, en el día de ayer, que sale en el Listín Diario, su entrevista, habla de que del jonrón.
Oye, ¿de qué batazo? El principal batazo de emoción Sí. del béisbol. Sí. Y pero incluye además que los chinos van a aprender, porque están interesados de aprender el béisbol que se juega en la República Dominicana. Óyeme, es un mecanismo extraordinario de introducción de ambos. Por eso decimos que aparte de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y China y la permanencia constante desde su nacimiento de nuestras relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y nuestro principal socio comercial, es de entender que después que llegó ahora la embajadora y llegó el embajador de China, nada casual, en el mes de agosto, ambos entran al mes histórico de contracciones políticas, económicas y sociales como nunca visto en la historia de nuestro país, ha sido el mes de agosto. Y fíjense que hasta las tormentas están llegando en agosto, todo está llegando, está saliendo el mes y es muy activo como los volcanes, Henchi. Entonces, póngale atención a lo que puede ser un enfrentamiento no verbal ni nada, sino estrategias diplomáticas entre el nuevo embajador de la República de China y la nueva embajadora de los Estados Unidos. La lucha de ambos será económica, no de pelota, ni de película. Será económica sobre la base de la política. Entonces el gobierno de Danilo Medina, a partir de hoy, enfrenta una situación política económica con las dos principales potencias económicas del mundo y que la han introducido de manera simultánea en la República Dominicana. Por eso, nosotros tenemos que analizar no lo que quieren otros que analicemos, sino la situación económica que tiene el país en estos precisos momentos. ¿Y qué está pasando en otros países similares a la República Dominicana? La situación económica que enfrenta la República de Venezuela, donde la hiperinflación sobrepasó todos los límites y ya la gente no haya qué hacer porque hay una determinada cantidad establecida, como el corralito aquel de Argentina, para que una persona pueda retirar dinero de los bancos. No pueden ser más de $250 a la semana de su cuenta, y hay gente que ha creado varias cuentas en diferentes bancos para ver si es posible poder retirar más. La situación se ha convertido de una forma incontrolable. Pero así mismo está viviendo de nuevo hacia atrás la Argentina, que ha tenido que firmar con el Fondo Monetario Internacional para no caer en un nuevo corralito, porque la moneda se le ha disparado al 39 y algo con relación al dólar. En el caso de Venezuela, eso no tiene ni control, lo que es el dólar. Entonces, otro que va camino a eso por situación bélica es Nicaragua, porque es una cosa que se escapa de la mano en estos gobiernos populistas, como se le llaman, de corte izquierdistas. Entonces, las economías de esos países que era supuestamente, entre comillas, en el caso de Venezuela, desde Chávez, que era un fantasma, porque cogió el petróleo para repartirlo en Latinoamérica, para poder sostenerse como figura contra los Estados Unidos, porque asumió ser un hijo predilecto de Fidel Castro, y ante esa hegemonía, para poder tener control de que se le apoyara, repartió el petróleo a todos los países en Latinoamérica que no tenían la capacidad de compra, y le puso situaciones blandas, y nosotros fuimos parte de eso. Ahora Venezuela está llorando lo que Chávez hizo, y al llegar a la mano de un inexperto, un incapaz como Maduro. Entonces hay una combinación. República Dominicana, acaba de decir el representante de las Naciones Unidas en el país, del PNUD, señor Lorenzo Jiménez, que República Dominicana tiene que abocarse a una reforma fiscal
para poder combatir la desigualdad social. Óigame por dónde vamos, lo que acaba de decir este señor, que tenemos que hacer una reforma fiscal para poder combatir la desigualdad social en términos económicos, para que los sectores más poderosos paguen más. Pero resulta que nunca con la reforma fiscal ningún sector poderoso ha pagado más. Todas las reformas fiscales que se han hecho en el país, quien ha terminado pagando es el pueblo, porque a él es donde va el impuesto de manera directa. A los comerciantes, a los empresarios, va de manera indirecta porque lo transfieren al consumidor, y el consumidor es la población. Entonces, todas las reformas fiscales afectan directamente a la población y por eso vemos una población carente de todo, con un desempleo galopante, una tasa del dólar al 50 por 1 y sobre todo los artículos de primera, segunda y tercera necesidad inalcanzables por los salarios bajos que existen en la República Dominicana y que a pesar del crecimiento económico que esboza el Banco Central y que estruja en la cara a la sociedad y que exhibe en el mundo de que es una nación que tiene un crecimiento económico estable y por lo cual las inversiones están garantizadas, es todo un error, porque estamos construyendo un fantasma. No es casual que el representante del PNUD en el país, el señor Lorenzo Jiménez, le diga a este país que debe de hacerse urgentemente una reforma fiscal para poder combatir las desigualdades sociales. ¿Y cómo usted combate una desigualdad social con reforma fiscal si lo que se debe de combatir real y efectivamente es el control a la corrupción y a la impunidad de la reforma fiscal, de los ingresos que entran al Estado, de los pagos que deben hacer las instituciones privadas al Estado Dominicano, la violación que se hace a la implementación de programas donde se roban el dinero? Entonces, el problema no es de reforma fiscal, el problema es de corrupción y de impunidad. Mientras más dinero entra al Estado, más robo hay. Entonces, el problema no es de aumentar los impuestos. El problema no es que no hay pago limpio por parte del sector privado. Y por eso usted ve a un señor llamado José Luis Arciles, preso por evasión de impuestos. Pero así deberían estar muchos. Sin embargo, es al azar que se lleva al banquillo del acusado para pagar los impuestos conforme a la petición o decisión de ese empresario donde esté ubicado con el partido de gobierno. Si está del lado de Leonel o si está del lado de Danilo. Entonces, en torno a eso, es que usted paga los impuestos. Porque aquí hay empresas que debían más de 1.000 millones. Y si usted busca el listado, y si Fernando Fernández diera a conocer, si él quisiera un día, y diera a conocer la evasión de impuestos que había en aduana por parte de supermercados, empresas y todo, que sobrepasaban los miles de millones de pesos. Solamente un establecimiento debía más de 1.000 millones. Y esas deudas fueron condonadas. Que lo diga Fernando Fernández en aduana, que nos desmienta. Pero él calla, eso no lo dice. Y si usted se va a la Dirección General de Impuestos Internos, usted sabe muy bien que aquí hay muchas empresas que no pagan, que deben todo el dinero del mundo y no se paga. Entonces, si tenemos una reforma fiscal, ¿para qué, señor Lorenzo Jiménez, representante del PNUD? Si el problema es la evasión, la confabulación de la corrupción en términos de pago de impuestos y que la economía de la República Dominicana, lejos de estar bien, debería de preocuparle a los empresarios, a la iglesia, a los partidos políticos y a los 10 millones de habitantes.
porque el problema de la economía de cualquier nación, tarde o temprano, explota. ¿Acaso lo de Venezuela fue cuestión de que llegó Maduro? No, lo generó Chávez. ¿Acaso lo de Mauricio Macri en Argentina es cuestión de Mauricio Macri? Lo generó Cristina. ¿Acaso la situación de Brasil, también en términos económicos, lo generó el tránsfuga que está ahora? No, viene arrastrándose de Lula y Dilma. ¿Acaso lo que está sucediendo en Nicaragua no es como consecuencia de la corrupción y la política arbitraria de Daniel Ortega? Es ahí donde está la situación. Miren lo que generó con Correa, Rafael Correa en Ecuador. Y miren lo que pasó en Perú. Entonces, ¿acaso nosotros estamos ajenos de haber escuchado constantemente a Leonel Fernández hablar de que la economía estaba blindada y ahora a Danilo Medina con una deuda que sobrepasa el 50% y con $1 a la mitad del peso dominicano, y que no se esté pensando en la economía y con los artículos de primera, segunda y tercera necesidad inalcanzables, con los salarios congelados, con una seguridad social que no alcanza para nada? Entonces, hablar de reforma fiscal a esta sociedad es decir cosas muy peligrosas. Si aquí no se corrige la corrupción en términos económicos, vamos a tener serios problemas. La banca, y esta es mi última advertencia en términos económicos, y sé que Henchi tiene amplio conocimiento de esto, igual que yo. ¿Qué está pasando con la banca en Venezuela? ¿Qué está pasando con la banca en Argentina? Bueno, simple y llanamente que la capacidad de pago de las personas se fue al suelo, porque la economía se lo tragó. Si usted debe en un banco y el dólar cada vez más aumenta, ¿qué está haciendo el Banco Central en los últimos tiempos? A lo que tenemos préstamos. Que en los últimos 3 años la tasa de préstamo ha variado entre 3 y 5 puntos de préstamos personales. Ha variado. Y donde usted tiene que una tarjeta de crédito paga el 5% de la deuda mensualmente, 60% al año, y que los ingresos de la persona siguen siendo los mismos, y el incremento del costo de su préstamo se ha elevado en 3, 4, 5% de lo que era anterior, y que los alimentos se han incrementado en un 10, 15% más, y que la educación privada se ha aumentado en un 10, un 15, un 20% más, que el combustible se ha aumentado de una manera proporcionante. Y entonces, si usted le agrega todo eso, imagínense al sector financiero cómo será la tasa de retorno de los pagos, si están asfixiando la capacidad de pago de las personas en el país, en la misma proporción que se está asfixiando la capacidad de pago del gobierno con los agentes internacionales. Estamos a la par. Los dominicanos no están en condiciones en este año, a la medida que va cerrando, de pagar sus préstamos. Y ustedes lo verán que va a ser así, y el año que viene será peor. Así mismo está el gobierno dominicano. Su capacidad de pago y de amortización está en peligro. Entonces, vamos a poner atención a los empresarios que no están poniendo atención, ni a la población, de cuál será el resultado de ponernos todos los días a ver en la televisión si Danilo se reelige, si Leonel vuelve, si Hipólito se lanza o si Abinader habla.
Pongan atención al aspecto económico, que es más importante, y veremos lo que puede venir y que no nos sorprenda, como sorprendió en Argentina el corralito en aquellos años y ahora lo está sorprendiendo de nuevo, y como está Venezuela en términos económicos. Tú sabes que la palabra pacto tiene que ver con acuerdo. Sí. Entonces, en una sociedad como esta, en donde hay tanta gente que tiene tantos compromisos políticos, es imposible hablar de pacto, porque si hay un pacto fiscal, hay que hablar que es un pacto social. Un pacto social porque todos contribuimos al pago, a la recaudación del dinero por parte del Estado para tener los recursos que en un momento determinado sirvan para cumplir las obligaciones de la nación. Y la participación que debe de ser de todos en ese pacto. Exactamente. Entonces, el caso radica en estas sociedades que esos pactos son cumplidos por algunos, porque desde el proceso de campaña, el candidato o el partido de turno ya tiene un compromiso preestablecido con un determinado empresario, consorcio o multinacional. Y entonces ese dinero que esa empresa, empresario o multinacional asumió con ese candidato, facilitándole recursos, ¿para qué? Para que si llega, tú tienes la forma de cómo devolvérmelo. ¿Cómo? Con las exenciones fiscales. Entonces, si tú me vas a mí a librar del pago de mis impuestos durante tu periodo constitucional o una parte importante de mis pagos en impuestos serán exonerados para yo otra vez que retorne a mí lo que te di en campaña, no podemos estar hablando de pacto. Entonces, todas esas facilidades que se les da a empresarios y a personas y a empresas en este país no pueden estar sustentados sobre la base de que aquí se puede estar hablando de pacto fiscal. Porque si es un pacto es porque todos vamos a comprometernos independientemente del compromiso que podamos tener con la gestión actual en pagar los impuestos. Ahora, lo del pacto fiscal, eso tiene que venir. Hace mucho tiempo que debe haberse puesto el tema de nuevo en boga, como dice el pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque es un gobierno que el 52% de sus ingresos tiene que estar destinado al pago de deudas. Al pago de la deuda. Un gobierno que no tiene cuarto. Y entonces con enormes demandas sociales insatisfechas que tienen a la población muy descontenta. Ustedes no saben que tenemos, no se dan cuenta que tenemos un presupuesto deficitario, que tenemos que coger prestado para poder acumular el monto que se sometió al Congreso de la República. Y para el año 2019 será mayor la cantidad de dinero que habrá de cogerse prestado. Pero lo que pasa es que aquí también tenemos una cultura de no pago de impuestos y desde el gobierno se legitima cuando el mismo gobierno es capaz de establecer compromisos con empresas, empresarios y entidades y multinacionales para que se cobren con creces lo que dio en campaña. Entonces no podemos estar hablando de pacto fiscal porque es para que todos paguemos y desde el mismo gobierno se auspicia el no pago de impuestos por las diferentes entidades que les he mencionado. Entonces, un país donde aquí nadie cree, la gente, muchos, vamos a pagar esos cuartos, para ellos robárselo, pero está bien, pero hay que irlo a pagar, porque si no te meten los policías y te cierran por evasión de impuestos. Y hay una ley que es fuerte aquí en el país a pesar de que no se cumpla. Entonces, consciente de eso, el pacto fiscal es de venir. Yo no critico a ese señor. Sí, es verdad, es de venir. Porque un gobierno que no tiene cuarto. Y si es para pactar, es para que lo que acordemos lo cumplamos todos y el gobierno tenga los recursos para hacerle frente a todas estas grandes demandas de la sociedad. Porque de lo contrario, no podrá ser así. Ahora, de que ese pacto no será beneficioso para los que pagamos impuestos, es verdad. Eso será una inyección, ¡pum!, una puñalada con la jeringa.
Pero ya después de dentro de la aguja, ya lo que hay que vaciar el líquido que se pretende introducir a nuestro cuerpo social. Eso es así, porque no hay dinero. Y eso va a tener que hacerlo o este gobierno o el otro. Pero como a este le falta todavía la mitad del periodo, yo entiendo que sería inevitable eso. Y desde el punto de vista electoral y ante las pretensiones de violarse la Constitución, eso sería demoledor para Danilo Medina y el Palacio. Tener necesariamente que abocarse a un pacto fiscal. No se ha podido ni siquiera con el pacto eléctrico, que incide considerablemente en la rentabilidad de las empresas, porque la electricidad es un bien, es un servicio fundamental para el funcionamiento de las empresas. Entonces, ni siquiera eso se ha podido pactar. Imagínense entonces ahora abocarnos a un pacto fiscal en donde los empresarios juegan un papel determinante. Pero desde el punto de vista político, tampoco le conviene embarcarse y que les toque en este momento hacerlo a Danilo Medina. Pero veremos cómo repercute todo eso, porque siempre lo económico inmediatamente es como por default, cae a lo político, porque esa es la economía precisamente. Vámonos a un cambio y en breve retornamos con más del contenido, otra parte del contenido de primera hora, porque los comerciales en todos los espacios forman parte del contenido de los programas. Vamos a esa parte y retornamos nosotros.